Muchas gracias a todos por asistir a la hora, o perdón, por comenzar a la hora. Este va a ser el webinar sobre el prepara tus impuestos. La idea de este webinar, por supuesto, no es que se vuelvan expertos en derecho tributario, sino que adquieran los pequeños y regulares hábitos que hay que tener para tener una tributación sana. Tener una tributación sana significa, en definitiva, para ustedes, saber para quién están trabajando. Si no saben cuáles son los impuestos que se les vienen, si no tienen ninguna idea y solamente responden en función y cumplen en función de lo que les vaya llegando, es altamente probable que no sepan para quién trabajan. Y eso es muy, muy grave cuando se está trabajando y sobre todo se tiene una empresa. Entonces, por cierto, va a haber un pequeño código QR. Permanentemente pueden tomarlo, sacar una foto, usarlo para seguirnos en redes sociales. Sin más, esto se va a dividir en una pequeña presentación, lo voy a hacer lo más breve posible, después las preguntas que me enviaron antes por escrito se van a hacer atendidas primero y después voy a dejar el máximo de tiempo posible para que puedan hacer naturalmente sus preguntas a todo lo que hayan estado acá. Entonces, si actúan reactivamente en relación a sus impuestos, es muy difícil que tengan una empresa que les sirva. En cambio, si lo toman como lo que es un sistema de normas, los impuestos no son una maldición, los impuestos vienen de la ley y están basadas sobre normas. Todo nuestro servicio de impuesto interno, la tesorería, todos son poderes instituidos que a su turno también funcionan conforme a la ley y son, por tanto, un montón de consecuencias que son anticipables y que podemos ordenar. La idea entonces es que sepan qué se les viene, qué es lo que le corresponde a ustedes, no tienen por qué saberlo todo, y ordenar en consecuencia. Este pequeño signo, esa figura, esa suerte de caracol, lo que la conocen los arquitectos, y es básicamente representa una técnica de armonía. Y la ley, francamente, bueno, necesitamos profesionales para darle sentido a la ley, pero una vez que se obtiene, efectivamente pueden tener un sistema armonioso. Les voy a dar entonces una suerte de ABC para que empiecen a definir el universo en el que están metidos, qué es lo que les corresponde entender y dentro de eso, qué les conviene poner su atención en y adquirir los hábitos necesarios solamente para tener la suficiente paz mental, para saber dónde están parados, saber preguntar mejor y preparar su impuesto. Los dos principales que tienen que tener siempre presentes, son los dos más importantes, tanto para los que tienen una actividad como para los que tienen un patrimonio, son el IVA y la renta. No me voy a gastar mucho en el IVA en esta ocasión, crédito y débito. Compro con factura electrónica, tengo crédito fiscal, vendo con factura electrónica, tengo débito fiscal, se compensan y los ciclos son mensuales. Después está la renta. El principio de la renta es tributar por lo que se gana. Y como ya saben, lo fundamental de la renta es tener presente las ventas, todos los gastos que son necesarios para producir la renta y el resultado. Piensen siempre que en una sociedad en primera categoría, el objetivo es hacerlo tributar por el resultado, es decir, lo que ganan menos lo que tuvieron que gastar para ganar, genera un resultado, eso se le llama renta líquida imponible, que es la base sobre la que se aplica la tasa. Y en función a ese principio que quise ordenar los demás impuestos. Ahora, lo que ya hemos revisado muchas veces es que de la venta se deducen los costos directos, los gastos necesarios, más lo que le tienen que pagar a las filas profesionales que necesitan para desarrollar su actividad, y los trabajadores, y después queda ahí plata sobre la mesa. Todavía no es toda su plata porque hay un montón de otros efectos que hay que revisar, entre otros lo que tienen que ver con impuestos, antes de ver cuánto le queda a usted. Este esquema que ven ahí en ese dibujo es francamente la estructura que yo quisiera compartir con ustedes para que entiendan en qué lugar va qué. A la izquierda ahí tienen abajo un montón de signos, esos son sus activos. Abajo es el pasivo, que es lo que deben. El conjunto es básicamente lo que les queda. Ese es el balance propiamente tal. Y a la derecha, en la columna, eso es el estado de resultado y todo lo que tiene una actividad tiene que estar permanentemente viendo eso. Y ese es el primer gran hábito que tienen que adquirir a esta altura del año, que es hacerse un balance, pedir un balance parcial, es decir, a esta altura del año, y proyectar hacia fin de año para ver qué se puede hacer. Sobre esto se puede deducir de esta renta líquida imponible, es decir, rebajar con la depreciación. Por el solo paso del tiempo, el activo fijo, estos bienes pierden valor. Y esa pérdida de valor se reconoce en el resultado. Por tanto, es lo mismo que tener una pérdida. No quiere decir que haya salido plata de la caja de la sociedad, sino que la pérdida de valor de mi patrimonio
me permite reconocer eso en el resultado y disminuir la base para aplicación de impuestos. Que tienen que empezar a ver es qué bienes voy a invertir en la sociedad y esos bienes, si son susceptibles de depreciación, con el tiempo puedo disminuirlo hasta 1 y todo eso se lleva a resultado, que quiere decir que lo uso como pérdida. Después está el típico caso de los bienes raíces, el impuesto territorial. Ese es un impuesto que se aplica por tener. Yo soy dueño de un bien inmueble y pago las contribuciones. Si tengo conta y primera categoría como contribuyente, puedo usar alternativamente, dependiendo del caso, ese impuesto como un crédito o como un gasto. Si es como un gasto, es lo que le estoy explicando, disminuye la renta líquida imponible, esa es la regla general, y hay casos específicos en que se puede usar como crédito de impuesto. Crédito de impuesto significa que una vez que se liquida el impuesto, es contra el impuesto que deduzco el monto del impuesto territorial. Después está la patente municipal, que es condición para poder trabajar. Recuerden siempre tenerla al día, son 2 veces en el año que se paga, y ese es un impuesto que se puede usar también para disminuir la renta líquida imponible. Y recuerden siempre el impuesto de timbre de estampilla, que a veces se olvida ese, pero para todas las operaciones de crédito, es decir, cada vez que se endeuden, hay que pagar un impuesto chiquitito que es el de timbre de estampilla y que también sirve como un gasto necesario porque como son necesarias las deudas, entonces puedo usarlo como gasto en la sociedad. Aparte, la donación y la herencia. Y si se fijan, lo puse en un lugar bien preciso, que lo puse en el lado de los pasivos porque hay una cuenta especial que es el patrimonio. El patrimonio es la parte del pasivo de la sociedad que la sociedad le debe a los socios por ser dueños. Patrimonialmente, en el sentido del destino final que le quieran dar a lo que hayan logrado acumular en el camino, tiene básicamente 2 formas de entregar. Una, esperarse a que mueran y que les toque encima las normas del Código Civil, ese es el caso de la herencia, o bien preparan esto en vida y una linda forma de anticipar los efectos es la donación. No es una receta tipo, siempre hay que estar midiendo muy bien, pero ¿por qué van juntos? Es porque el impuesto que corresponde es exactamente el mismo. Están regulados, de hecho, en la misma ley, la ley de impuestos a la donación y a la herencia, y también es progresiva y por tramo, pero si se hace en vida, se puede preparar, se puede fraccionar, se pueden hacer un montón de cosas bien pensadas antes de que nos caiga encima toda la norma de la herencia. Finalmente, los impuestos de la sociedad tienen un espíritu, sobre todo en la renta, tienen un espíritu provisorio. Quiere decir que están esperando a finalmente encontrarse con la tributación de nosotros pequeñas personas naturales. Tributan en segunda categoría y que tenemos nuestro famoso global complementario a la espera de pagar estos impuestos finales que son los peores. Entonces hay que conjugar la tributación de la sociedad con nosotros. Y eso va a depender fundamentalmente cuando nos toca a nosotros de cuánta plata nos metimos al bolsillo. Y hay 3 formas de hacer migrar los fondos de la sociedad hacia nosotros. Las 3 formas fundamentales, las que más se usan, son los dividendos, el sueldo y eventualmente pago de crédito. La natural, para la cual está diseñada la ley, son los dividendos. Y los dividendos permiten lo que se llama la integración de impuestos. El impuesto que haya pagado la sociedad va a servir para pagar el impuesto que se me determine en mi global complementario. La segunda, también muy usada, es el sueldo, porque trabajo y puedo perfectamente tener un contrato de trabajo y en ese caso mi sueldo va a ser gasto para la sociedad, pero para mí va a ser ingreso puro y simplemente. Sin embargo, hay razones para las cuales todavía tener un sueldo es importante. El típico caso es un contrato de trabajo, que en caso que mi plan de salud sea muy, muy caro, es una linda forma de poder meterlo en la sociedad y que termine siendo gasto y que sirva para algo. ¿Por qué es tan importante? Porque si estoy pagando todo con mi bolsillo, hay que recordar que la plata de su bolsillo es la que pagó más impuestos de todos. Y si por sobre eso tengo que estar pagando y mi plan de salud y no le puedo dar ningún otro sentido, se me está haciendo cara la vida. Y finalmente el pago de crédito, aquí hay que tener mucho ojo. No estoy diciendo que la sociedad le pueda prestar plata. No, eso es un retiro presunto y esa plata va a recibir el trato de un dividendo más otras consecuencias que no quieren tener. Pero yo sí le puedo prestar plata a mi sociedad para financiarlo, para que tenga plata para desarrollar su giro y puede perfectamente pagarme de vuelta la operación de crédito que celebre con ella. Y esa es una forma de hacer viajar plata de la sociedad hacia el accionista sin que se devenga todos los demás efectos al impuesto a la renta, así que se hace bien. Ahora, ese caso devenga naturalmente el famoso impuesto de timbre de estampilla. Lo que quise hacer acá, lo más sucintamente posible, es mostrarles cuál es la estructura. Ojalá esta estructura sea la que se lleven para la casa, ojalá se lleven esto, ver
cómo funcionan los impuestos principales, IVA renta, dentro de la renta, dónde pueden darle todavía sentido a los demás impuestos que están recibiendo, y sepan en definitiva cuáles son los activos que le van a servir, que son los que les dan, cosas que van a hacer que van a devengar impuestos, todavía a esos impuestos se les puede dar lugar, en la medida que lo pongan en orden, y este es el esquema donde podrían recordar que se le puede dar sentido a la serie de impuestos que tienen que pagar. Entonces, las preguntas que me enviaron antes de son las primeras que se van a responder. ¿Cuánto hay plazo desde la compra para solicitar la devolución del IVA de un departamento nuevo? ¿Y qué sucede con ese impuesto si los vendo? Tengo giro de arriendo inmueble amoblado. Ya, entonces, es un contribuyente de IVA, pro un departamento, para pedir la devolución del IVA por activo fijo que se encuentra inmovilizado ahí en la sociedad. Hubo un cambio de la ley, antes había que esperar 6 meses, ahora hay que esperar dos periodos tributarios. Los periodos tributarios de IVA son mensuales, entonces yo compro, el mes tercero tengo derecho a pedir la devolución de ese IVA. ¿Y qué sucede con ese impuesto si lo vendo? Bueno, ya la norma para recuperar el IVA es el 27 bis de la ley del IVA, pero en lo que refiere al IVA en los inmuebles hay que ir al artículo 8M. La ley ahí grava la venta de bienes raíces con IVA, particularmente aquellos que hayan usado el crédito de IVA en su compra. Entonces ahí como básicamente usaron el crédito de IVA, la venta va a tener que ser con IVA también. Te han preguntado, recuperación de IVA por inmueble destinado al arriendo amoblado. Es parecido al caso anterior, obviamente ya están en giro rentista, si se recupera el IVA de la compra luego de un proceso, sí. ¿Puedo vender y la venta no está afecta a IVA? No, la norma de los 3 años, que en verdad son 36 meses, opera para los bienes muebles, no inmuebles. Y si usó el crédito de IVA, artículo 8M va a tener que grabar con IVA la venta del inmueble. Carlos pregunta, clave para un buen término de año en términos tributarios y qué debemos ocuparnos ahora. Ya, súper, porque estamos en agosto. Entonces, lo mejor que pueden hacer por ustedes, por su vida, por su actividad, por todo y cuántas cosas estén haciendo, es solicitar un balance parcial al mes de julio, a esta altura de este año. Y ahí vayan rápidamente al estado de resultados, vean cuáles son sus ventas, cuáles son sus gastos y cuáles son sus resultados, y proyectenlo a fin de año para ver cuánto van a terminar tributando. Comparen el monto de los impuestos con los PPM que tienen, primero para saber si es que los impuestos por declarar en abril van a estar cubiertos o no. Si fuera mucha la plata que mucha la utilidad que va a impactar el 31 de diciembre, vean si pueden hacer algo en el año, que significa usar la plata para que se quede en la sociedad creando riqueza antes de tener que compartirla con el fisco por no saber qué hacer con ella antes. Y Matías pregunta cómo valorizar una empresa con la ley de impuestos. Depende de la ley de impuestos. Lo más general, voy a pensar en el caso de una venta de una sociedad, voy a vender las acciones de una CPA. La ley va a mandar primero a determinar el costo de adquisición de esas acciones, que va a ser fundamentalmente la plata que le puse más los aumentos de capital menos las disminuciones de capital reajustado. Ese va a ser fundamentalmente el costo de adquisición de las acciones. Después, para el costo de la venta no se puede poner cualquier precio. Hay que estar atento a esta cuenta de patrimonio que le había mostrado, que era la que se encuentra ahí especialmente en la parte del pasivo, que se compone de el capital, su revalorización, el resultado de la sociedad de ese año, más el resultado acumulado. Sepan que si tienen una sociedad con utilidades, pagan el impuesto primera y no retiran nada, esa plata entra precisamente a la cuenta de patrimonio. Es decir, es plata que la sociedad le está debiendo a los socios y que ellos verán cuando se la llevan para la casa. Si no hacen nada con eso, la plata se queda en la cuenta de patrimonio. Es decir, su capital crece. Es decir, por eso las patentes municipales aumentan, porque se calculan sobre justamente la base de ese monto. Y también son las típicas sociedades que son víctimas de su éxito cuando quieren venderse. ¿Por qué es cara? Porque está llena de plata. Y además es plata que está muy por encima de la plata del monto del costo. Y es una forma de transferir plata y que el fisco no se la va a dejar pasar así nomás. Entonces ahí tienen una forma de calcular el valor de la empresa. O sea, cuánto cuesta la empresa, cuánto vale la empresa. Y ahí va a haber un tramo que van a tener que respetar. Ahora, ley de impuestos hay otras. Por ejemplo, cité el caso de las donaciones. Las normas para calcular el valor patrimonial de una sociedad en caso de donación son diferentes. Básicamente se van a ocupar del activo menos el pasivo acreditado. Normas van a cambiar un poco si es limitado o SPA, especialmente en lo que refiere a normas sobre bienes raíces. Aparte de la pregunta, a ver si hay que ir mucho más lejos con eso. Y bien, aquí viene la tercera parte. Alcancé a dejar el máximo tiempo posible. Muchas gracias por su asistencia y ahora quedo a su disposición por los próximos 20 minutos para sus preguntas. Tengo una pregunta. En tu presentación mencionaste que
los intereses que le paga la sociedad a la persona natural tenían algún tratamiento especial en términos de renta para la persona natural? O es un ingreso Eh, como cualquiera y paga el global complementario? hay que distinguir, hay que distinguir. Pues, buenísima pregunta y aquí justamente estamos respondiendo qué se encuentra en qué casilla. Yo le presto 100 a mi sociedad. Ujú, Es una operación de crédito y deben el impuesto de timbre. Entonces la sociedad ujú. puede aprovechar el impuesto de timbre. Estamos de acuerdo. La sociedad entonces pasa el tiempo y me paga según las normas del contrato de mutuo. Los 100 que se pagan es reajustado, es solamente reembolso del capital. Pero Ujú. los intereses sobre ese son gasto para la sociedad y son ingreso para mí. Son ingresos que pagan el global complementario. Sí, claro. Si al final terminé recibiendo 115, de los cuales 15 son intereses, entonces 15 yo se lo tengo que declarar al Servicio de Impuesto Interno como ingreso que tributan. Sí. Pero los 15, no los 115. Y esos mismos 15 que para mí son ingresos son gastos para la sociedad. Sí, perfecto. Bueno, y el reajuste por IPC no cuenta como renta, No, porque el reajuste no. ya. Eh, bueno, esto puede ser básico, pero ¿el resultado negativo de un año se acumula para el año siguiente? Sí, O esas son sea, las famosas pérdidas de arrastre. ¿y cuántos ejercicios se arrastran? ¿Uno, no? No, infinito, no prescribe. Ya. Hasta que te Y cambie la, la regla, pero en principio no prescribe. ya, pero hay cierta discusión sobre ese tema. Ya. Lo que pasa es que en la reforma de 2014 crearon esta cuestión que fue una forma de liberar el food. Y el principio de justicia de eso era que no te estaban respetando las reglas del arrastre. Entonces, para poder cambiarse, para poder soportar semejante cambio en régimen de primera, y sin desautorizar la ley que básicamente no te estaba respetando un derecho adquirido, inventaron esta regla que era liberar el food pagando una tasa especial. A eso me refería con cambios de regla, que Mm, a veces estas cosas se pueden discutir, pero pueden quedarse con la idea de que si yo tengo pérdida de un año, esas pérdidas se van a arrastrar al siguiente. Y es una gran ventaja de tener contabilidad y tributar en primera categoría, porque si perdí 100 el año pasado y este año gano 50, todavía perdí 50. Entonces no es normal que esté tributando por esos 50. Si fuera persona natural, estaría tributando por esos 50, porque tengo la complementaria y no tengo que aprovechar las pérdidas. En cambio, en una sociedad sí, porque tengo historia gracias a mi balance. ya. Y la última, el crédito por IVA, o sea, el crédito de IVA también se acumula de un año para otro. Ya, el crédito fiscal del IVA es la misma historia, también se arrastra hasta el infinito. Y si se arrastra mucho tiempo y se trata de activos fijos, se puede pedir la plata del IVA. Ah, ya. También Ya, sirve para los exportadores. ¿para qué? Los exportadores. El principio en Mm, ese caso es que el crédito de IVA tiene por vocación enfrentarse a un débito de IVA. O sea, él está pensado en que si compraste y adquiriste crédito fiscal, es porque vaya a vender. Entonces, por eso no hay crédito sin débito. El asunto es que si hay mucho, mucho, mucho crédito y el débito no va a aparecer sino hasta el año del naipe, entonces hay un par de instituciones que te permiten recuperar el IVA directamente o bien imputarlo a otro impuesto. ya, ok, gracias por. Muy bien, buena pregunta. Ahí está. Si se fijan, los impuestos hay que entenderlos como mecanismo. Todo esto, y desde la ley hay que entenderlo como sistema de normas, no como pillería y ventanitas que yo encuentro para poder hacer tácticas por aquí y por allá. Es un sistema. Carlos, tenés que activar tu micrófono. Oye, Paul, a ver, si mi empresa tiene, porque ahí yo te pregunté por interno eventualmente el sueldo óptimo, digamos, para hacer eficiente el tema tributario. Eh, y eso va a depender de los dividendos, los accionistas, cuánto me llega de dividendo, qué porcentaje de ese dividendo paga impuesto de primera categoría, bueno, eso. Sí. Eh, y eso, bueno, eso me tenéis
Bueno, y ahora el tema del sueldo, si eventualmente yo me bajo el sueldo para después sacar utilidades para poder vivir, esas utilidades se pueden sacar una vez al año, se pueden sacar mensuales. Eh, ¿cómo el régimen ahí? Ya. Porque de El, repente puedo tener, no sé, un sueldo de 2 y sacar utilidades de dividendo 1 y con esa mezcla, digamos, hacer eficiente y todos los meses, ¿no? Una vez al año sacar la cuestión y eso. Bien, mira, para empezar con lo más fácil, mensual, anual, se pueden hacer distribuciones mensuales, por ejemplo, y eso es con la expectativa de que la sociedad vaya a tener utilidades a fin de año. Ujú. Se puede. Después se regulariza todo en abril y ahí aparece todo bien declarado. Es importante que en caso de hacer retiro hayan efectivamente utilidades. Los retiros en exceso de food reciben un tratamiento que no es muy simpático. O sea, si yo Después, no tengo, perdón, si ¿Mm? yo no tengo utilidades, supuestamente no puedo retirar. Claro, claro que no. Si no hay utilidades, no, o sea, si no hay utilidades en el ejercicio o utilidades acumuladas, no hay cómo retirar. No hay cómo retirar sin soportar todos los impuestos del caso. Te van a girar el primera y global a toda velocidad. O sea, si tú haces como que hay utilidades, el FICO también va a ser como que las tuyas. Ya. Entonces, Porque, si perdón, porque eventualmente yo puedo pedir un crédito para la empresa y ahí generar caja y sacar plata, digamos, como dividendo, no como sueldo, porque sueldo no, ahí no debería castigar nada, po. la sociedad podría perfectamente tener caja de diversas fuentes, pero otra cosa es que tengan utilidades. Sí. Si la sociedad tiene caja en base a una deuda, con esa deuda te puede pagar un sueldo, Mm, te puede pagar servicio determinado contra boleta, pero si te va a claro, pagar utilidades vía dividendos, supone que tenga utilidad en el ejercicio o acumuladas. Si estás con pérdida y la mm, vía que coges para meterte esa plata en el bolsillo son los dividendos, es un dividendo, son retiro en exceso de fruto. ok, Entonces, si tú haces como que tiene utilidad, el FICO también, y te va a girar primero y global. Va a hacer como que tú, o sea, te va a pagar, te va a cobrar los impuestos del caso, más todos los finales. Entonces, no hay que, o sea, no quiere decir que no puedas hacer nada. La sociedad puede estar llena de caja, puede estar llena de deuda, puede tener pérdida, y todavía hacerte pagar por ella porque está trabajando. Es decir, te puede hacer remunerar. Eso es claro. posible. Entonces, ahí respondí lo más fácil, es cómo gestionar la caja, la utilidad y la relación con ella, si se puede mensual o anual. La respuesta es, ten presente que hay que tener utilidades y en abril del año siguiente se declara todo para atrás y no hay ningún problema. Ya, pero Ahora, ¿cómo hacerlo eficiente? qué pasa si yo tengo durante los primeros 10 meses pérdida y tengo los 2 últimos meses utilidades y esas utilidades me compensan todo el año para que al final de año tenga utilidades? Esos meses que yo tuve pérdida y saqué dividendo, ¿me castigan o el fisco lo ve al año nomás? Al año. Lo registra La, al la año. Ah, ya. renta, la renta, utilidad o pérdida se define el 31 de Ok, diciembre de cada año. ok. Justo antes del año nuevo, ahí se cierra el año fiscal. Y en ese minuto, cuando te estás abrazando con la gente, ahí es donde quedó hecha la suerte, ahí tenéis que saber que tenéis que tener utilidades si es que te interesó para efecto de los dividendos. Ok. Entonces, después, ¿cómo se puede caer en circunstancias un poco más óptimas? Porque hay diversas formas de sacarlo y una forma de combinar bien básica, pero importante, es esto de los dividendos y de la remuneración. La remuneración, si tú estás trabajando efectivamente para la sociedad y ojalá y tengas el contrato de trabajo con toda la de ley pre con todo el día, vas a poder aprovechar todo eso como gasto para la sociedad y como ingreso para ti. Ahora, recuerda que para ti el ingreso es una tabla específica, global complementario, que es progresiva y por tramo. Mientras más plata te entra, más paga impuestos. Y es son hipótesis que podemos obviar en este caso de cuáles son las que te van a permitir reducir eso. Básicamente, plata que te entra es plata que entra a esta escala que lo único que hace es subir, subir, subir. Mientras más gana, más arriba está en las tasas. Entonces, tienes que saber cuál es
tasa de crédito de impuesto de primera categoría que tiene la sociedad. Si sacas la plata de la sociedad vía dividendo y está en ProPyme, y este año, vamos a decir que este año no importa y está con 10%, entonces sabes que mientras estés por debajo del 10%, tu impuesto está pagado, porque viene pagado por la sociedad. Si yo saco 30 de la sociedad y vienen con 10% pagado, y mi impuesto final está por debajo de 3, entonces está pagado el impuesto y de hecho hasta puedo generar una devolución. Ahora, a estos dividendos se va a asumir mi sueldo, entonces puede que me pase al 13, al 21, qué sé yo, y voy a usar íntegramente el crédito de primera categoría, 10% en este caso, y todo lo que falte, bueno, voy a tener que pagarlo. Ahora, ¿por qué es interesante combinar uno con otro? Primero porque puede tener muy buenas razones para tener un contrato de trabajo. Por ejemplo, si tenéis un seguro de salud caro, donde están todas tus cargas, que toda tu familia, porque esté lleno de hijos y cuánta cosa, y quieres darle sentido a ese platal que tienes que desembolsar, bueno, un contrato de trabajo te va a permitir usar eso adentro de tu sociedad como gasto en forma íntegra. Y obviamente vas a tener que tener todo al día y pagado como corresponde. Después, puede que no te haga falta ir mucho más allá del tope imponible para tener todo ese objetivo, digamos, ese óptimo listo. Y que buena parte de la plata que estás recibiendo por esa vía te sirva para justificar buena parte de tu gasto personal y tu tren de vida. Entonces, por sobre cierto monto en relación a tu estilo de vida, puede que mejor que estar aumentando tu sueldo y aumentando la carga de Previred, sea mejor sacar plata de la sociedad vía dividendo, así justificar los ingresos que necesitas para ti, y esa plata va a venir con crédito. Entonces, los dos sumados te dejan en determinado monto, la sociedad te va a haber retenido el impuesto segunda, entonces hay parte de tu impuesto que está pagado, la otra parte viene con el crédito primera, entonces parte de tu crédito, parte de tu impuesto va a estar pagado también, y de ahí ven en qué monto te conviene estar. Yo el número, sobre todo lo que están empezando, el número mágico que siempre les tiro para que tengan algún umbral, algún punto de referencia, les digo, a ver si pueden vivir con 3 millones mensuales, porque esos son 36 millones al año, y eso es el tramo del 13,5%. Y el 13,5% significa que le están trabajando al fisco hasta el 18 de febrero. Y eso es lo que yo psicológicamente estoy dispuesto a tolerar. O sea, hasta eso estamos, ya, le puedo trabajar el fisco hasta entonces y dejar el resto del año para mí, para tener que pagar todo lo demás que tengo que pagar. A financiar la fundación y todas esas cosas que lo hacen también, Exactamente. digamos. ¿Ya? Y que le hacen también al país. Porque por sobre eso, ya puedo terminar trabajando en el fisco hasta el mes de junio. Sí, y ahí sencillamente lo que me cansa. O sea, no, entonces se trata justamente de combinar toda la fuente de ingresos que tengo para mí, para dejarme en tramos que me permitan vivir con el producto de mi trabajo sin tener que estar sumando más y más y más carga. Ahora, ojo. ¿Cuánta plata necesito meterme yo en el bolsillo? Toda aquella que yo no pueda aprovechar en mi sociedad. La plata que yo puedo aprovechar en mi sociedad es los gastos necesarios para generar la renta. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Si tengo que comprarme un computador, un celular, qué sé yo, o todas estas cosas, ¿lo hago con la plata en mi bolsillo o el de la sociedad? De la sociedad, pues, viejo. Claro. Entonces, no espero a que la plata haga todo su ciclo de la renta, llegue bien molida a mi bolsillo y recién entonces me ponga a invertir en cuánta cosa necesito para mi negocio. Y lo digo porque hay mucha gente que hace una actividad y quiere tener una segunda actividad, y esa segunda actividad puede parecerse muy bien a un negocio. Hay gente que le gusta navegar, no se me ocurren ahora buenos ejemplos, pero el punto es que muchas veces hay gente que quiere adquirir cosas para hacer otras que perfectamente podrían ser la actividad de un negocio en primera categoría. Entonces podrían estar incluso teniendo pérdidas que podrían servir de algo en una actividad a la espera de que hagan utilidades, y darle forma de negocio y aprovechar todo esos desembolsos en algún sentido tributario antes de tener que estar soportando todos esos desembolsos con la plata más molida que fue la que llegó hasta tu bolsillo. Háganse la pregunta. Lo que yo quiera, aquello que me sirve, ¿es gasto necesario para el desarrollo de algún giro comercial? Porque si lo es, más vale darle esa forma. Todo lo que no puede hacer eso,
entonces definitivamente lo tienen que pagar con su bolsillo. Si quieren salir al restaurante, si quieren pasarla bien, si quieren viajar, si quieren manejar un station wagon súper lindo, eso sí lo van a tener que pagar con su bolsillo. Y no traten de que esa cosa que tienen que pagar con su bolsillo no tenga que ser un bolsillo demasiado grande, porque si no van a tener que compartir mucho con el fisco. Y una linda forma de hacerlo es, entonces, planificar anualmente con su sociedad o aquellas que podrían crear y métanse en la plata del bolsillo solamente la que necesitan de verdad para vivir, para pagar la vida suya, de su hijo, su casa, su auto. Oye, yo sé que lo hemos tocado en alguna oportunidad, pero el tema de los autos, para tratar de que el fisco me ayude a pagar el IVA o a descontar el IVA y toda la cuestión. Yo sé que la cuestión es más enredada que moño de vieja, pero ¿hay alguna forma, ponte tú, de yo comprarme un SUV, ponte tú, para mi sociedad y que a lo mejor que no me devuelvan todo el IVA, pero al menos la mitad, ¿cachai, no? Ya, hay contenido específico sobre esto en la página. Si van a la página y buscan, ahí tengo resumidas las normas precisamente sobre esto. No sé, lo he comentado en otro webinar, pero... Lo que hay que saber es lo siguiente. Por regla general, la regla general, en verdad, lo que deberían guardarse en la cabeza es que si meten automóvil en su sociedad, lo más probable es que se ganen un lindo dolor de cabeza. Traten de que no. La gran excepción a esto son los vehículos de trabajo. Claro. Las camionetas, las furgonetas, si necesitan transportar cosas de aquí para allá y necesitan un vehículo de trabajo para eso, sí, eso sí se puede. Todo lo demás, en verdad, va a tu entrar empresa tiene que tener el giro de más o menos relacionado con transporte, ¿no? Claro, tiene que ser tiene que ser gasto necesario para generar los ingresos del giro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son? Entonces, eso hace que por regla general te digan que te rechacen el gasto. Y específicamente, y los techos vagos están proscritos en la norma, techos vagos no. Ahora, ¿qué pasa si estoy en zona gris porque necesito, por ejemplo, ir por razones corporativas a una mansa reunión y bla, 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 bla? Bueno, se le puede preguntar al director regional del Servicio de Impuesto Interno y preguntarle específicamente, mira, mi actividad es tal, necesito tal vehículo que obviamente no estoy a salvo claro, de no que... está acogido de las Claro, franquicias tributarias. claro, entonces ahí, y esto a discreción del director, ¿no? Él te dice que sí o que no o cuánto. Y ahí uno puede dar un montón de razones, lloriquear un poco y te puede decir, el resultado puede ser algo así como ya te acepto 50% del gasto y 50% del IVA. Y el resto, no, ni se te ocurra tratar de hacerlo valer porque te va a llegar. Ya. Entonces, es Oye, altamente perdón, probable. ¿y tú tenés Sí, como un formato de lloriqueo ya preestablecido que te lo acepten, digamos? no, eso, no, sobre todo porque esto esto es importante, ¿eh? Es a discreción exclusiva del director. O sea, él No, ve si sí o si no. O sea, si te dice que sí o que no, es él el que dice, no hay nadie a quien recurrir, no hay nadie a quien nada. Si a él se le ocurrió que sí, es porque se levantó contento, bueno, y si no, no. Chao, pescado. O sea, puede un director decir que sí a un caso y el mismo caso a otro director decir que no, digamos. Sí, puede O pasar sea, perfectamente, porque cambió el criterio. y tiene que ser el director de tu zona donde está inscrita la sociedad. No puede ser, no, ¿sabes que el de Puerto Montt me dijo que ese buen anda buena onda? ¿Ah? No, él es... ahí me fíjate, porque ¿qué pillo si no es el director regional o nacional? Pero lo que sí es seguro es que va a ser el director regional o nacional el que según su criterio te diga que sí o que no, y ahí no hay tu tía, no hay a quien recurrir. Entonces, si quería así como una especie de formulario prehecho donde voy que me ir bien, no lo hay. O sea, si no podemos ni siquiera prevenir la decisión de un juez que está sujeta a derecho, olvídate de la No, de está bien. un agente administrativo Sí. cuya Oye, ¿y voluntad cómo se accede a normativamente... ese personaje? ¿Cómo? ¿Cómo acceder a ese personaje? Petición administrativa. Entonces se le manda una solicitud ¿Y y él hay te que recibe hacerla, o te recibe una carta nomás? te responde una carta que le mandáis. Puedes pedir una audiencia con él, pero normalmente va a ser suficiente con elevar una solicitud y que te responda. Y dale tú las razones a él por las que te tiene que decir que sí cuando estés en zona gris. Sí, lógico, obvio. O encárgale a alguien que sepa
y ahórrate buena, y ve si puedes alcanzar a ahorrarte gran parte de esos gastos que son altos. Estamos límite con el tiempo, así que alcanzó justo Joana a levantar la mano, vamos a pasar a ella. Dale, Joana, tu turno. Hola a todos, quizás ya han hecho esta pregunta antes, pero tengo esta duda de que qué es mejor con... Yo soy parte de la sociedad y ¿qué es mejor, tener un sueldo o hacer retiros mensuales? Depende. Lo mismo, no hay respuesta tipo. Ahora, si tienes, como todo, necesidades mensuales de ingreso y te está pagando la salud y necesitas cotizar y todo eso hay que darle sentido, y darle sentido me refiero a que se use como gasto en alguna parte de la sociedad, entonces para eso sirve muy bien un contrato de trabajo. Además, está acumulando derechos laborales en el camino, fomentar el trabajo en la empresa y básicamente que hagan utilidades, y en caso que hagan utilidades, se distribuyan dividendos. Ahora, voy a poner el caso que son una SPA. Tienen que tener presente lo siguiente. Si son varios accionistas, cuando se distribuyen dividendos, se pagan las acciones. Es decir, a todo el mundo le entra plata. A todo el mundo le va a entrar plata con el crédito que viene de la sociedad, pero cada uno según su valor complementario. Entonces, si hay mucha diferencia con los accionistas, hay algunos que se van a tener que aguantar que el valor complementario le quede muy alto y otros que quizás van a quedar un poco más a salvo. Lo que quiero decir con eso es que en lo que refiere al sueldo, a cada uno le va a tocar lo que le toque, no hay ningún problema, están todos a salvo en su valor complementario y todo eso va a ser gasto para la sociedad y va a estar todo bien claro quién gana qué, por qué trabajo y todo súper claro. Al minuto de Pero decidir si hay socios que no trabajan en esta empresa, Bueno, a eso por probablemente, ejemplo, en bueno, el caso de un seguramente, socio capitalista. claro, si no trabajan, entonces no hay sueldo, porque hay que ser y parecer. Si dan sueldo, tiran boleta, lo que sea, el servicio personal tiene que ser efectivo. Ahora, perfectamente yo puedo ser accionista y el accionista tiene todo el derecho de echarse sobre su silla y no hacer nada más. De verdad, el accionista, si hay alguien que no responde, si hay alguien que lo único que arriesga es la plata que puso para adquirir esas acciones, es el accionista. Y ya está. Y después, ¿qué tiene? Acciones. Y esas acciones le dan dos derechos. Derecho a recibir los dividendos que la Junta acuerde distribuir y el derecho a disponer de sus acciones con los límites que aparezcan en los estatutos. Entonces, Pero y en el perfectamente pueden caso, tener... ¿Mm? disculpa, en el caso, ¿el accionista puede exigir o se debe cumplir un plazo para la retribución de su inversión capital? Depende no, y depende de cómo te eche la sociedad. Lo que tienen que saber es que la distribución de dividendos la decide la Junta, y la Junta es el cuerpo colectivo de los accionistas, o sea, todos los accionistas juntos, y se decide sobre el principio mayoritario. No mayoría de accionistas, sino que mayoría de acciones representadas. Si más de la mitad de las acciones dice vamos a distribuir utilidades, se distribuyen eso. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un minoritario? ¿Qué pasa si yo tengo 15% de las acciones y nada más? Y no tengo amigos en la Junta. Entonces me voy a tener que esperar a que la Junta se le ocurra distribuir dividendos. Entonces, ¿por qué diablos me metí yo en una sociedad en la que con un 15% me voy a tener que esperar a que los demás se le ocurra repartir plata? Entonces, ahí generalmente aparecen los estatutos, una garantía para esos minoritarios, donde dice que la Junta se obliga, y esta es la típica solución de la sociedad anónima abierta, se obliga a todo evento, si es que hay utilidades, a repartir el 30% de las utilidades entre todos los accionistas. Y ahí se aseguran los más chiquititos de recibir algo y que no le hagan bullying, básicamente. Claro. Pero en el caso de que no alcanza, por ejemplo, la utilidad disculpa, a lo mejor es una respuesta, una pregunta súper básica, pero ¿qué se define como utilidades? ¿Es una vez pagado todos los gastos? ¿Lo que queda es una utilidad? Sí, las utilidades son las ventas que tenga la sociedad, menos los costos directos, menos los gastos necesarios para generar renta, menos todo lo que le pagó a los profesionales y a los trabajadores, que hace parte de los gastos, menos todos los efectos financieros que hay, dentro de los cuales están los impuestos que acabamos de ver, y ahí queda la renta líquida imponible. Esa renta disponible se aplica a la tasa, vamos a decir que vendí 10, vendí 100. Tengo 80 de gastos, me quedan 20. 20 es la renta líquida imponible.
Sobre esos 20 se aplica la tasa de primera, que este año es de 10%, entonces son 2 y quedan 18. Y eso yo lo puedo distribuir. Esas son las utilidades que puedo distribuir y con que puedo pagar la acción. Entonces puede decir, tengo 10 accionistas, cada uno, y son todos iguales, y entonces la Junta dice, ya, ahí vamos a repartir 15. Entonces los 15 se distribuyen a las acciones, y eso con el crédito de impuesto de primera categoría. Y eso lo decía la Junta. Ah, ya. ¿Y no podría ser, por ejemplo, que en vez de hacer un retiro, uno de los socios emita una boleta? El que trabaja, Sí, obviamente. sí, se puede, digamos, no hay ningún problema con que el administrador de la sociedad acuerde contratar, por ejemplo, a Joana y le dice, oye, ¿sabes qué? Si me hacía específicamente esta pega, cóbramela y me tiráis una boleta, sí, ok, no hay ningún problema. Entonces, hace, digamos, la actividad A, esa actividad A se paga y puede estar o en tu contrato de trabajo, Pero como si no una de tengo las glosas contrato de de la trabajo, remuneración, soy solo o entonces socia una de la boleta. sociedad. Se emite una boleta, hermano. Se puede entonces. Sí, sí, claro, sí, sí, se puede. En la medida que los trabajos sean efectivos, no hay ningún problema, pueden emitir una boleta. Ah, ya. Que una forma bueno, además de que sirve para regularizar cosas, fin de año, lo que quieran, en principio, este sentido es, claro, si tienen un montón de accionistas y quieren pagarle a algunos sí, otros no, y la razón por la que están distinguiendo es el trabajo, entonces remuneren el trabajo. ¿Eso es lo más Y justo? lo más justo es lo que vaya a definir en verdad la Junta entre todos ustedes. Ahora, ojo. La Junta ahí tiene que ver cómo decide. Justicia en una Junta es lo que diga la mayoría. Ya. Ok. Y la Junta lo único que va a hacer es pedirle cuenta al administrador de la sociedad, que le tenga que rendir cuenta a la Junta de por qué fue que contrató a alguien o qué sé yo. Ya. Perfecto. Eh, Ya se me quedó súper claro. ya, genial, buena cosa. Muy amable. Bueno, nos pasamos un ratito del tiempo. Le agradezco mucho las preguntas y la asistencia. Que también todo, chao. Chao, gracias. Chau, chau. Chao, chao. Chau, chau.